Saludos queridos participantes. ¿Sabían que la UAPA tiene una emisora virtual? Pues te invito a que seas parte de ella escuchando la programación las 24 horas del día. Radio UAPA, tu mejor información en la web. www.radiowapa.edu.do. La UAPA, como universidad innovadora, promueve la creatividad de sus colaboradores para la mejora continua y la transformación de la experiencia universitaria para todos los miembros de la comunidad. Las políticas de innovación estratégica e institucional instaura la hora de la innovación como un recurso de tiempo para el desarrollo efectivo y eficiente de los proyectos de nuestros colaboradores. Así mismo es, Guillermina. Soy Vicente Hernández, soy un colaborador con un proyecto innovador en desarrollo y varios en aplicación. Radio UAPA TV, los podcasts y las transmisiones en vivo de los eventos de la universidad. En la unidad de producción audiovisual de la UAPA nos enfocamos en implementar la innovación en todos los proyectos audiovisuales en que incursionamos, manteniendo así la calidad. La UAPA se compromete aún más con un accionar transformador en favor de todos los miembros de la comunidad, impactando en la experiencia universitaria de nuestros participantes, facilitadores y colaboradores en general. La creación de la política de innovación estratégica institucional se traduce en disposición de espacios físicos, asesoría para el desarrollo de proyectos innovadores, seguimiento y apoyo continuo a los equipos de proyecto y tiempo para la ejecución de los mismos. La hora de innovación es un recurso con el que cuentan nuestros colaboradores dentro de su jornada laboral para transitar con éxito la ruta que lleva de una idea con potencial innovador a un resultado que aporte valor a sus usuarios. El progreso depende de seres innovadores que rechazan los convencionalismos y modelan el mundo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su espacio Tertulia Jurídica, el cual se desarrolla todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Esta actividad es coordinada por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. En la tarde de hoy vamos a desarrollar un tema de mucha importancia, como lo es la competencia de la jurisdicción inmobiliaria para conocer acciones penales conforme a la Ley 108-05 del Registro Inmobiliario. Para dar inicio a esta actividad nos acompaña la distinguida magistrada Elsa del Carmen Almonte Sepúlveda y la facilitadora Carmen Rosa Martínez. Para dar inicio a la actividad vamos a invitar a cada uno de ustedes a conectar con nosotros y vamos a proceder a leer la semblanza de la magistrada. La magistrada Elsa del Carmen Almonte Sepúlveda es graduada de la carrera de Derecho cum laude de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil Contemporáneos de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, magíster en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura, magíster en Legislación de Tierra de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Imparte docencia en el área penal en la Universidad Católica del Cibao, UCATESI. Actualmente se desempeña como juez del Tribunal de Familia. Adelante, estimada Elsa. Muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Muchas gracias por invitarme a esta casa, su casa, que es mi casa, por haber egresado en 2 ocasiones.
una de ellas en la maestría de Derecho Civil y otra en la maestría de Derecho Inmobiliario. Siempre me sentiré parte de esta alta casa de estudios. El tema de la competencia de la jurisdicción inmobiliaria para conocer acciones penales es de suma importancia, Angelina, Carmen Rosa, tal como habíamos conversado anteriormente, porque establece la ley 108-05 que el tribunal competente para conocer esas acciones penal inmobiliaria es definitivamente el tribunal de tierras del lugar donde se haya cometido esa infracción. Vamos a analizar en el día de hoy qué tan propicio es esta competencia que le ha dado la ley 108-05 para conocer esas acciones penales. En primer lugar, es importante aclarar qué es una acción penal en sentido general. Vamos a identificar las acciones penales en cualquier norma, no solamente la ley 108-05, si esta tiene una consecuencia jurídico-penal, en este caso, una sanción de multa o prisión. ¿Por qué en la ley 108-05 entonces vamos a ubicarla a partir del artículo 113 de la ley 108-05? Entonces, una vez identificado qué son las acciones penales, por qué es que el legislador decidió otorgarle competencia, en este caso, a la jurisdicción inmobiliaria. Establece el artículo 113 de la ley 108-05 que las infracciones que se pueden cometer en la jurisdicción inmobiliaria son las mismas que están contempladas en el derecho común y que conllevan las mismas penas. Entonces, de ahí razonar si todas las acciones que se cometen en el derecho común pueden ser cometidas y conocidas en la jurisdicción inmobiliaria. Definitivamente vamos a concluir que no puede ser así. ¿Por qué? Porque las acciones penales tienen una jurisdicción, evidentemente que es la jurisdicción penal para conocer esas acciones. Pero de manera puntual, a partir del artículo 114 de la ley 108-05, la ley 108-05 dispone cuáles son esas acciones penales y sus particularidades adaptadas a la ley 108-05, en este caso a lo inmobiliario. Por un lado, el delito de audiencia que se encuentra contemplado a partir del artículo 114 en el párrafo primero de la ley 108-05, además de las cuestiones que pueden haber en el derecho común, entonces se le añade al delito de audiencia las audiencias que son conocidas en el terreno. Es decir, Carmen Rosa, que no solamente es lo que establece el derecho común de que esos delitos de audiencia se van a cometer en contra de los magistrados en un salón de audiencia en el tribunal, sino también que van a suceder si esos delitos se van a cometer en el terreno. ¿Por qué eso se dispuso de esta manera? Se dispone de esta manera porque, y que tiene una consecuencia jurídico-penal, en este caso, se dispone de esta manera porque, ya sea solicitud de parte o de oficio, el juez de la jurisdicción inmobiliaria va a realizar descenso. Entonces, en ese descenso no deja de ser una audiencia que se conoce en el terreno, con todas sus formalidades. Lo único que en vez de conocerlo en el tribunal, por las comprobaciones que debe hacer en el terreno, pues se va a dirigir con su personal, en este caso la secretaria, para realizar los levantamientos del lugar en ese terreno. Es decir, que allí se van a cometer delitos de audiencia a la luz de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo 1 de la ley 108-05. Otra de las acciones penales que establece la ley 108-05 y que añade particularidades que son propias de la jurisdicción inmobiliaria es el perjurio. El perjurio, que es, en apretado resumen, emitir declaraciones falsas por ante una autoridad específica. En este caso, en el ámbito de la jurisdicción inmobiliaria, eso se extiende a que esas declaraciones falsas sean emitidas al registrador de títulos y a los agrimensores cuando están revestidos de oficial público. Esto cuando están realizando la mensura. Entonces, estas acciones penales, más abajo vamos a verificar en ese mismo articulado, y me van a escuchar varias veces diciendo el artículo 114 que todas las acciones penales están 113,
114 de la ley 108-05. O sea que esos dos artículos son los que recogen, digamos, esas acciones penales. Sí, es correcto, Carmen Rosa. Son los únicos artículos que en la ley 108-05 establecen consecuencias jurídico-penales, es decir, pena de multa o de prisión. Más adelante, ya en el párrafo 3º, 4º, se dispone tipos penales se le llama modernamente, vamos a decir, no tan moderno, pero es importante saber que son tipos penales que se componen de una consecuencia jurídica, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. En este caso, consecuencia jurídica de prisión o multa. Entonces, ya la ley 108-05 dispuso tipos penales que son muy específicos de la jurisdicción inmobiliaria. Tenemos la obstaculización de los trabajos de mensura. ¿Cómo se puede obstaculizar un trabajo de mensura? Negando informaciones, alterando o destruyendo informes de los agrimensores, obstaculizando de cualquier forma de que ese agrimensor pueda realizar su trabajo para lo cual fue designado. En definitiva, estos tipos penales conllevan una prisión que puede ir hasta 2 años de prisión y una multa que es hasta 5 veces el salario mínimo, tomando en consideración que en nuestro país el salario mínimo es 10,000 pesos. Si es hasta 5 veces el salario mínimo, esa persona pudiera ser condenada hasta 50,000 pesos, porque es la sumatoria de los 5 salarios mínimos, es de 25% a 5 veces el salario mínimo. Igual sanción la dispone la obstaculización de las medidas de publicidad, y la descripción de la introducción de este tipo penal, obstaculización de las medidas de publicidad, se pudiera entender muchísimas cosas de ellos, de que todo lo que tenga que ver con publicidad, pero no necesariamente es así. En derecho penal existen varios principios que lo informan, y dentro de ello está el principio de legalidad, que definitivamente las normas deben ser aplicadas exactamente como está en el código. De manera que en el caso de la obstaculización de las medidas de publicidad, establece el artículo 114, párrafo 4 de la ley 108-05, que esto es impedir o destruir las publicaciones de decisiones o resoluciones en las instalaciones de los tribunales. Quiere decir que fuera de eso, hasta ahora no está el tipo penal. Que se pueda interpretar de otra manera, bueno, pues por cualquier otra vía, pero no por este tipo penal. Lo interesante de todo esto es que al final de este artículo, en ese único artículo, solamente establece el tribunal competente es el tribunal de la jurisdicción inmobiliaria en donde se ejecuta el hecho. Es decir, donde se realicen estas obstaculizaciones de las medidas de publicidad. Y esta es la razón por la cual estamos aquí conforme estábamos conversando en un ámbito académico en la maestría, donde sostuvimos esta discusión muy interesante. Entonces, estas medidas que obstaculizan, ¿podrías ampliar un poquito para que los escuchas puedan entender, sobre todo los escuchas participantes que están cursando la carrera de Derecho y que a lo mejor se hacen esa interrogante? Definitivamente. Mire, en el derecho penal existen varios principios y, como le decía, el principio de legalidad exige que las normas se deben interpretar, vamos a decir, tal cual lo establece, que sí se pueden hacer conforme a los métodos de interpretación que ahora mismo no vendrían al caso, pero sí, si la norma en este caso establece que es impedir o destruir las publicaciones de decisiones o resoluciones en los tribunales, o sea, en las instalaciones de los tribunales, ese es el tipo penal. O sea, aunque el título establezca medidas de publicidad, no podemos ampliar ese tipo penal. Como le digo, el derecho es interpretable, o sea, sí. Puede ocurrir que juristas, jueces, evidentemente abogados, puedan hacer una interpretación ahí, pero lo que establece el tipo penal definitivamente es en las instalaciones de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria.
En esta parte infine, que es el motivo de nuestra conversación, que es la competencia de la jurisdicción inmobiliaria para conocer estas acciones penales, definitivamente no hay ningún tipo de duda de que conforme al párrafo 4 del artículo 114 de la ley 108-05, definitivamente establece el legislador que la jurisdicción inmobiliaria es el competente para conocer estas acciones penales. Pero es importante analizar qué tan factible es que esto sea de esta manera. Mire, en la ley 108-05 tenemos varios procedimientos que en definitiva son 3. El primer procedimiento que podemos mencionar es el saneamiento. Sí. Vamos a decir que saneamiento no es. Vamos a decir por descarte, popularmente hablando. Así es. Saneamiento no puede ser el proceso de saneamiento porque el proceso no lo establece, simplemente le otorga la competencia a la jurisdicción inmobiliaria. Pero ¿cuál es el proceso? Lo vamos a ver. El proceso no es el proceso de saneamiento conforme a la ley 108-05, evidentemente que no. No será el proceso de deslinde jamás y mucho menos será una litis sobre derechos registrados porque no es de eso que se está, esa no es la contestación en este caso. En este caso es que se cometió un delito, obviamente luego de pasar el tamiz de la teoría del delito, se concluye que se cometió un delito y que el Ministerio Público, en este caso el fiscal inmobiliario, o que es lo mismo el abogado del Estado, vaya a acusar, a solicitar medida de coerción ante el tribunal de la jurisdicción inmobiliaria. Por eso es que vamos a analizar qué tan factible es que la jurisdicción inmobiliaria conozca entonces de este procedimiento que definitivamente es el proceso penal, que es donde vamos a caer. Así es. No puede ser saneamiento, no puede ser deslinde, no es una litis, pues entonces el proceso natural que se va a conocer es el proceso penal. Pero vamos a caer entonces. El que está establecido en el Código Procesal Penal. Definitivamente no es que se establece en ningún lado, pero tratándose de una acción penal, aunque sea inmobiliaria, definitivamente es el proceso penal. Pero aquí es que vamos a verificar si es el proceso penal que consta de varias etapas, definitivamente muy distinta al proceso inmobiliario, completamente divorciado, pero si ya la ley estableció que se va a conocer en la jurisdicción inmobiliaria y se entiende, porque no es que se establece en ningún lado, yéndonos al derecho común de que va a ser conforme al Código Procesal Penal, pues tenemos aquí que vamos a entrar entonces a ver la factibilidad del procedimiento. Claro. Si se va a solicitar una medida de coerción, no es obligatorio solicitarlo, pero es lo que en la mayoría de los casos se solicita medida de coerción, aunque no es obligatorio. Se solicita la medida de coerción, ¿ante qué juez va esa medida? No está regulado. O sea, en los tribunales de tierras, algunos de ellos, por ejemplo, Santiago, que está dividido en salas, en algunos pueblos, provincias, hay una sola sala. Entonces, donde existe una sola sala, vamos a ver. Nos ubicamos donde existe una sola sala, definitivamente esa sala, no hay mucho ahí que ponderar, que no está establecido, pero vamos a decir que sí. Donde existen distintas salas, se va a depositar el expediente y probablemente sea por sorteo. Se va a realizar el sorteo, definitivamente una de las salas tendrá que resultar apoderada por ese sorteo aleatorio del tribunal y ya el tribunal ahí estaría conociendo la medida de coerción. ¿Quién sería el juez que va a conocer conforme a las particularidades propias del derecho penal? O sea, ¿ante qué juez se va a solicitar una orden de allanamiento, suponiendo que así se quiera, porque eso es parte del proceso? ¿Ante qué juez se va a interponer unas resoluciones de peticiones que puede hacer la defensa principalmente? ¿Ante qué juez se va a objetar cualquier requerimiento que haya negado, por ejemplo, el abogado del Estado actuando como fiscal inmobiliario? Entonces, en definitiva, la jurisdicción inmobiliaria habría que analizar si está en condiciones de conocer un proceso penal. Más aún
digamos que ya este juez se podría analizar, el juez apoderado de la medida de coerción seguramente va a conocer la audiencia preliminar. El juez de la audiencia preliminar puede conocer la medida de coerción, pero jamás va a conocer el juicio. En la litis sobre derecho registrado, el juez conoce la audiencia de producción de pruebas, sí, y conoce la de conclusiones al fondo, sí, el mismo correcto, juez. Correcto. Y no puede decirse que hay ninguna causa de inhibición, recusación. En derecho penal no es posible. En derecho penal está expresamente establecido de que en caso de que un juez haya actuado en procesos anteriores, definitivamente procede o su inhibición o la recusación. Entonces, sí, inmediatamente se emite en la etapa intermedia, se va a emitir una decisión que puede ser un auto no al lugar o un auto de apertura a juicio. Si el juez inmobiliario, estamos en inmobiliario, claro, conoce de la audiencia preliminar, conoce, emite un auto de apertura a juicio, ¿dónde lo va a enviar? Porque no lo puede conocer. Bueno, según el procedimiento penal no lo podría conocer. No lo puede conocer según el proceso penal. Entonces, ¿ante qué juez lo va a conocer? No está regulado. Pero vamos a seguir adelante. Se decide que sí, que se va a enviar ante otro juez, que quién lo va a designar, no se sabe porque la ley no lo establece, porque estamos en la jurisdicción inmobiliaria. En el derecho penal está regulado todo eso. En la jurisdicción inmobiliaria vamos a encontrar que se va a designar otro juez, pero Carmen Rosa, hay otra situación muy importante a analizar. En el derecho penal, si la sanción, la pena, la consecuencia jurídica es lo mismo, si excede de los 5 años, conforme al artículo 72 del Código Procesal Penal, lo va a conocer un tribunal colegiado compuesto por 3 jueces. ¿Cuáles son esos 3 jueces? No está la estructura, lamentablemente, pudiera ocurrir en la práctica que lo conozcan de esta manera, pero no hay una reglamentación al respecto de que un tribunal de tierra pueda conocer de las acciones penales, así tan simple como que el legislador le indicó que tiene competencia para conocer de esas acciones penales. Pero así lo establece la ley, la 108-05, que el tribunal competente para conocer esos ilícitos penales es la jurisdicción inmobiliaria. Sí, entonces sí, estamos podríamos decir, en un limbo jurídico. No, usted como experta, ¿verdad? Y conocedora. Realmente estamos compartiendo ideas tan expertas, sí. Agradezco la consideración, Carmen Rosa, pero experta no. Hemos tenido contacto, gracias a Dios, con la experiencia del Ministerio Público, con el área penal, para hablar del tema penal inmobiliario. Definitivamente, la persona que pueda opinar al respecto tiene que tener conocimiento del área penal y del área inmobiliaria. Definitivamente tiene que ser así porque es una mezcla y sería interesante analizar conforme al debido proceso cuál jurisdicción es la idónea para conocer estas acciones, cuál es el tribunal natural, porque conforme al artículo 69 de la Constitución, el debido proceso es que los procedimientos se conozcan conforme a las reglas propias de cada juicio. En este caso, el derecho penal. Entonces, no podemos mutilar el proceso solamente por una disposición legal. O sea, habría que analizar esos procedimientos y verificar entonces cuál es el juez más natural para conocer, el juez y el tribunal más natural para conocer estas acciones. Habíamos conversado también, Carmen Rosa, que existen algunas leyes que no son penales y que establecen acciones penales, pero que no lo conoce por ser, por ejemplo, o un tribunal del área privada, sí, o un tribunal distinto que no nació para estos fines de conocer acciones penales. Por esa razón, entonces lo conoce el tribunal ordinario. 2 ejemplos así que me llegan rápidamente. La ley 136-03, al final el 434 por ahí, establece acciones penales para adultos. O sea, establece acciones penales que se conocen contra de personas adultas. ¿Qué pasa ahí?
¿para qué nació la ley 136? Para conocer acciones de los menores de edad, obviamente de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Así es. ¿Por qué la misma ley le da competencia a la jurisdicción ordinaria? Porque ese tribunal no nació para conocer esas acciones a adultos. Pero tendríamos también el caso del Código de Trabajo. A partir del artículo 720 establece acción penal laboral. Sí. ¿Quién conoce esas acciones? A la luz del artículo 715 de la misma norma, el juzgado de paz a través de una contravención que es penal. Es un tribunal, en este caso el juzgado de paz, que es mixto, sí, pero para esos fines es un tribunal penal ordinario, porque va a conocer esas acciones penales que evidentemente tiene esa consecuencia en el caso laboral de multa. Entonces, traigo a colación tanto el derecho penal laboral como el de niños y niñas. Hay otros casos por ahí que sus leyes muy especiales contienen tipos penales, pero que no son conocidos por esa jurisdicción, porque esa jurisdicción no nació para esos fines, aunque la norma le haya dado competencia a esa jurisdicción. Porque tienen sus competencias específicas. Es correcto. La ley le establece competencia específica a este tipo de tribunal, al de niños y niñas y adolescentes, el de jurisdicción inmobiliaria, a lo laboral. Entonces, digamos que al tratar de que estas jurisdicciones conozcan de lo penal, vendría a chocar un poquito, porque si no se tiene el conocimiento propio y real de lo que establece el Código Procesal Penal, hay un choque. Sí, definitivamente es la interpretación, entiendo, más aceptada conforme a la Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico en sentido general, porque el proceso penal, si ya se determinó que es el proceso penal, que debo repetir que no está establecido, pero si se determina que es el proceso penal que se va a conocer en las acciones penal inmobiliario, entonces el proceso penal tiene sus especificaciones que definitivamente habría que observarla. En caso de no observarse, pues se estaría violando el debido proceso. Claro está que se estaría violando el debido proceso. Bueno, en día pasado estuve leyendo una tesis del profesor y magistrado, digo profesor porque fue mi profesor en la maestría de inmobiliario, y esos temas los tocamos en la maestría, y me refiero al magistrado Sánchez, que escribió o desarrolló una tesis que luego lo convirtió en un libro, que él dice que sí, que estos ilícitos penales pueden ser conocidos en la jurisdicción inmobiliaria. Entiendo de que en realidad, como él tiene esa postura y como ha sido también fiscal y fue también abogado del Estado, ¿verdad? Entiendo que él tiene esos conocimientos y corrobora de que sí, que la ley, como establece esa competencia, de que la jurisdicción sí puede conocer. Ahora yo me pregunto, ¿están las condiciones dadas para que la jurisdicción inmobiliaria conozca de estos ilícitos penales? Dejo una pregunta así abierta, no, magistrada, porque eso es lo que estuve leyendo en su tesis, ¿no? Y definitivamente el profesor Luis Sánchez tiene completa razón, porque como hemos estado analizando, el artículo 114, párrafo cuarto, en su parte final, le da competencia al tribunal de jurisdicción original, de donde se comete el hecho. O sea, quedará ya del tribunal, porque ya es un asunto de criterio, de si se va a conocer en cada tribunal, ya eso será propio del juez que esté dirimiendo esta contestación. Así es. Pero en definitiva, sí, le da competencia, eso está clarísimo. Ya magistrada, de conocerlo. En ese tenor, me permito interrumpir para formular una pregunta que es al respecto. Una de nuestras participantes nos ha dejado en la plataforma de YouTube la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que fue la intención del legislador al establecer la competencia de las acciones penales en la Ley 108.05 sobre el registro inmobiliario? Gracias, Angelina. Esta pregunta es muy importante porque también yo me la he hecho.
he concluido, porque es solamente una opinión, ¿verdad?, que la intención del legislador para conocer, para establecer la competencia en la jurisdicción inmobiliaria es que los jueces de la jurisdicción inmobiliaria son las personas que tienen el expertise, tienen la experiencia, tienen el conocimiento de saber, por ejemplo, qué tan dañino pudiera ser para los principios de la misma legislación inmobiliaria, del derecho inmobiliario, que se obstaculice una mensura, una medida de publicidad, que se realice, que se mutile, en este caso, el hecho de que que las personas no se vayan a enterar que en los tribunales se esté dirimiendo una litis, por ejemplo, sí, que haya una destrucción a una publicidad, va en contra directamente de los principios que rigen el derecho inmobiliario, que dentro de ello está precisamente el principio de publicidad, que todo debe ser publicitado para que las personas tengan conocimiento de que en el tribunal se está dirimiendo esa contestación. Entonces, entiendo la intención del legislador al establecer la competencia de la jurisdicción inmobiliaria es porque en la jurisdicción inmobiliaria se tiene el conocimiento, o sea, el juez inmobiliario está consciente de las consecuencias que puede provocar el hecho de que una parte interesada probablemente no se entere de una publicidad, por ejemplo, sí, o de que se obstaculice el hecho de que un agrimensor pueda realizar los trabajos de mensura en este caso. Es lo que entiendo. Hay otra pregunta, entiendo, Angelina. Sí, veo que los participantes están muy activos, interesados en el tema. De Lorenzo Solís tenemos una pregunta que él cuestiona de si se encuentra establecida la estructura para conocer las acciones penales en la jurisdicción inmobiliaria, independientemente de que usted hace un momento se refirió al asunto. Entiendo que sería, o sea, que si usted puede ampliar un poquito más para disipar esa duda que tiene Lorenzo Solís, sería bueno. Muchísimas gracias, Angelina. Sí, definitivamente hablábamos del particular. Trataré de ampliar un poco sobre lo mismo. Dejar establecido, evidentemente, que la competencia lo establece la ley. De ahí no hay ningún tipo de duda. Está ahí establecido. Está establecido. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la misma ley 108-05, para analizar este punto, establece en varios de sus articulados que esta disposición, no de esas, sino de otras, va a ser reglamentada. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia será competente para emitir reglamentos, y es de ahí que tenemos muchos reglamentos en la ley 108-05. ¿Qué es lo que pasa? Que para el tema de las acciones penal inmobiliario no hay reglamento. O sea, no se ha reglamentado al respecto, y es de ahí que se deduce que el procedimiento a utilizar es el del Código Procesal Penal traído aquí a la jurisdicción inmobiliaria. Por eso entendemos que no están dadas las condiciones para que la jurisdicción inmobiliaria pueda conocer en ese mismo orden las acciones penales, porque ya para las acciones penales existe un tribunal que es el tribunal ordinario. El tribunal ordinario para conocer, en este caso, todas las acciones penales que el ordenamiento jurídico pueda tener en cualquiera de sus normas. Así es, así es. Tenemos también la intervención de Marielis. Nos dice: buenas tardes, distinguida. Tengo una pregunta para la magistrada. ¿Qué se hace con la disposición legal que da competencia a la jurisdicción inmobiliaria para conocer de las acciones penales? Muy importante la pregunta, muy importantísima, diría. Sí, con esta disposición se puede hacer muchas cosas. Lo primero es que en el tribunal, bueno, vamos a ver, dependiendo cuál es la parte, desde qué punto de vista. Si es la parte, perfectamente puede depositar ante el tribunal, ya sea el querellante, conforme al artículo 226 del Código Procesal Penal. Si es una medida de coerción, ¿verdad? Ya el tribunal verificará la admisibilidad o no de esa medida, el querellante o el fiscal, el Ministerio Público, en este caso el fiscal inmobiliario, abogado del Estado, en su función de fiscal inmobiliario. Entonces, si es una parte, como parte resta evaluar, o sea, usted como abogado va a analizar si la competencia es de la jurisdicción inmobiliaria o depositaría su medida de coerción, si es una medida de coerción,
pudiera ser una acusación definitivamente, directamente, lo va a depositar por ante el Tribunal de Tierras de jurisdicción original o lo va a depositar por ante, en este caso sería una instrucción si es el querellante, si la persona está privada de libertad por ante el tribunal, la jurisdicción de atención permanente. Entonces, ¿qué podemos hacer con la disposición de que le da competencia? Si llega al tribunal de jurisdicción inmobiliaria y el juez que esté dirimiendo, el juez a quien esté encargado de decidir sobre lo mismo, va a tomar en consideración la norma, la puede declarar inconstitucional y por vía de consecuencia lo va a enviar por ante el tribunal ordinario para que se conozca el proceso. También puede retener su competencia y como empezar a ponderar cuál es la estructura que va a implementar en ese caso en específico. Okay. Estructura que no está previamente establecida. Entonces, como no está establecida, va a implementar una estructura y definitivamente va a tomar la decisión de retener la competencia. Eso es lo que podrá hacer el juez. En un sentido u otro, está correcto, porque en una parte la normativa lo establece, o sea que tiene completa razón. Y por otra parte, el derecho constitucional, debido proceso, juez natural, también está establecido en la Constitución el hecho de que los jueces del tren judicial pueden declarar inconstitucional las normas por ante, o sea, cualquier tribunal del orden judicial puede declarar inconstitucional una norma y en consecuencia no aplicarla a las partes que está envuelta en la litis, en este caso en la acción penal. Okay. Excelente. Sí. Sí, perfecto. Tenemos también otra pregunta. Una participante pregunta que qué tan frecuentes son las acciones penales en los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Así es. Son un poco frecuentes las acciones penales en los tribunales. Tengo conocimiento de pocas. No podría decir un número, sería irresponsable al decir un número, pero no son para nada frecuentes en los tribunales. Sí es importante tener el conocimiento porque no es que no llegan a los tribunales, pero no es que todos los días se va a ver una acción penal. Una acción penal quizás, no puedo decir un número, pero frecuentes no son. Quería establecer, asimismo, si hay más preguntas, me la hace más tarde Angelina, por favor. Sí. Si bien el legislador quizás a mi consideración tuvo la intención de que sea un juez inmobiliario quien tiene el conocimiento, perfectamente el conocimiento de saber las consecuencias que pueda tener una destrucción, de una obstaculización de los trabajos de mensura, no menos cierto es que el juez penal es que conoce de teoría del delito. Sí. O sea, un juez penal, usted va a ir a hablarle de la acción y las causas que excluyen la acción. Pero, y si hubo, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, si hubo un terremoto y en ese terremoto una persona pudo agarrarse, ¿verdad? Sostenerse del mural y se destruyó una publicación. Sí. Entonces, el juez penal es que está en condiciones de evaluar de que en ese caso hubo una causa que excluye la acción y por tanto no hay delito. Entonces, sí. El juez penal es que está en condiciones de evaluar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Qué ocurre si ante la jurisdicción inmobiliaria llega un menor de edad? Sí. Porque es competente, no, porque la competencia de los menores de edad en conflicto con la ley penal, 13 a 18 años, la va a conocer el Tribunal de Niños, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué pasa si llega un menor de 13 años? Es inimputable. Pero ¿qué ocurre si esa acción penal es en contra de una persona que no tiene capacidad de imputabilidad, por ejemplo? ¿Qué ocurre con esa persona? Quizá un juez los jueces están preparados para todo, eso le puedo decir, porque la escuela se encarga de prepararlo para todo. Pero hay conforme la experiencia que va adquiriendo el juez, conforme al tribunal donde se desenvuelve, evidentemente que será más ducho, tendrá más aptitud para conocer de una materia en específico. En el caso del Tribunal de Tierras, por ejemplo, quizá el juez de Derecho Penal pueda
determinar entonces que si esa persona no tiene capacidad de imputabilidad porque tenga una situación mental, entonces no es imputable porque no ha cometido un delito conforme a la teoría del delito. Interesante. Entonces, vamos a ir a la jurisdicción penal. El juez penal va a estar dotado de las condiciones para poder evaluar todas esas particularidades. Evidentemente no podemos hablar de la teoría del delito, duraríamos una maestría entera hablando de lo mismo, pero puede evaluar esta situación y tomará en cuenta también el juez penal, está en condiciones de saber los estados de las cárceles. Sí. El juez penal, ¿quién sería la persona que va a conocer el tema de la ejecución de la sanción, la ejecución de la decisión a cargo de quién estaría? Estaría a cargo del juez de la ejecución de la pena, porque es una pena, evidentemente, de su nombre se desprende. Interesante, muy interesante. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta, Angelina? Tenemos algunos comentarios donde los participantes hacen acto de presencia, pero no tenemos más preguntas. Excelente. Y esos comentarios, uno que otro, podríamos escuchar para... Sí, el participante Solís, que también formuló una pregunta, dice que está presente. También tenemos a Rafael Ulloa, que dice presente. Sí, vamos a ver, entonces, solo tenemos esos dos comentarios. Excelente, excelente. Carmen Rosa, si tú quieres puntualizar alguna de las ideas. Sí, el tema, la magistrada ha desarrollado el tema muy elocuentemente, explícitamente, se ha entendido, además de todas las señalizaciones que ha hecho ella con relación a los ejemplos cuando tenemos enfrente a un menor que ha cometido un ilícito que tiene relación con los ilícitos penales establecidos en la jurisdicción inmobiliaria. Eso estuvo excelente, magistrada, porque sí, hay cuestiones que quizá se le escaparon al legislador. Entonces, surgen numerosas preguntas, dudas, y cuando estamos enfrente de dos procedimientos totalmente diferentes, como son el de la jurisdicción inmobiliaria y como es el de la jurisdicción penal. ¿Tiene algo más que decirnos? Sí, es evaluar que cada juez cuando recibe la acción, entonces tendrá su propio criterio, evidentemente. Claro. En el caso de los inimputables que les refería, específicamente porque el tema de los menores de edad, como que definitivamente sabemos que sí, que de DNA. Ahora, cuando hay una persona que es inimputable en virtud de su capacidad mental, ya no, o sea, si se le va a conocer un proceso, ya no va a ser por el procedimiento ordinario. En caso de que definitivamente por la teoría del delito no hay delito y por lo tanto no, su consecuencia no va a ser, nunca será una pena. Okay. Pero sí existe en el Código Procesal Penal el procedimiento para inimputables que busca imponer una medida de seguridad a esta persona. Entonces, todas esas cuestioncitas del procedimiento de que serían 3 jueces, porque algo a puntualizar, Carmen Rosa, muy importante, es que los delitos, se llaman delitos, que se establece a partir del artículo 114, en el artículo 114, lo que establecen ahí, vamos a decir que la sanción máxima son 2 años, pero como el artículo 113 establece que las acciones que se cometen en el tribunal son las mismas del derecho común y conllevan las mismas penas, por ejemplo, si 2 o más personas se asocian para cometer, en este caso, la obstaculización de las medidas de publicidad, hay probabilidad de que la calificación jurídica sea 265, 266 del Código Penal y esto aumenta la sanción a 20 años. Interesante. Ahí estaría entonces un tribunal colegiado en caso de que ese procedimiento pudiera llegar a juicio en algún momento. Entonces, en resumen, magistrada, ¿cuáles serían los ilícitos penales, en conclusión, ¿no?, que se pueden cometer y que son considerados ilícitos penales en la jurisdicción inmobiliaria? Propios de la jurisdicción inmobiliaria, la ley 108-05, la obstaculización de los trabajos de mensura, que como refería es
básicamente negar, alterar o destruir informes de los agrimensores o obstaculizar de alguna forma los trabajos de mensura, y que conlleva una sanción de hasta 2 años de prisión. Okay. Puede ser multa o prisión, o ambas penas a la vez. Y el tema de la obstaculización de las medidas de publicidad. En la ley 108-05, porque reviste de un poquito de ambigüedad el artículo 113, al establecer que los delitos que pueden cometer en la jurisdicción inmobiliaria son los mismos que en el derecho común. Eso es imposible. Eso es imposible porque los delitos que se cometen en el derecho común, ¿cuántos son? No hay posibilidad de que se vaya a conocer y por tanto dársele competencia a la jurisdicción inmobiliaria, definitivamente que no. Pero sí, en ese mismo orden, cuando se habla del perjurio, situación que no está en ninguna otra legislación, está en la ley 108-05, que esas declaraciones falsas, si son prestadas ante el registrador de títulos, sí, o ante el agrimensor cuando está revestido de oficial público, definitivamente también la persona ahí va a cometer el perjurio. Y el delito de audiencia, que no solamente es en el salón de audiencia en el tribunal, sino que cuando el tribunal va a realizar un descenso y está en el terreno, ahí perfectamente puede cometer el delito de audiencia a la persona que en este caso lo realiza. Excelente, excelente. Espero que con esta exposición los participantes y los radioescuchas se hayan nutrido y hayan aprendido algo sobre este tema que es sumamente interesante. Angelina, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, entiendo que voy a agregar algo. Entiendo que la intervención de la magistrada ha sido muy apropiada y atendiendo a sus planteamientos podemos ver que aparte de ser importante el tema es muy controvertido. Sí. Exacto, entonces vamos también a dar lectura a otros comentarios que han dejado los participantes. Yomari dice muchas gracias, excelente exposición del tema. Carlos Abreu, muy buena exposición por parte del equipo. Anthony Bolsi, perfecto. Marieli, muchas gracias, magistrada. Excelente su participación con nosotros. Gracias por la respuesta a mi pregunta. Gracias a ustedes. Entonces, tenemos que agradecer a la magistrada Elsa y a Carmen por haber tomado la iniciativa de comunicarse con nosotros para participar en este espacio de tertulia jurídica. Agradecemos encarecidamente a ustedes y recordar a todas aquellas personas que conectan con nosotros que no olviden conectar todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de su programa Tertulia Jurídica. Será entonces hasta una próxima ocasión. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La UAPA, como universidad innovadora, promueve la creatividad de sus colaboradores para la mejora continua y la transformación de la experiencia universitaria para todos los miembros de la comunidad. Las políticas de innovación estratégica e institucional instaura la hora de la innovación como un recurso de tiempo para el desarrollo efectivo y eficiente de los proyectos de nuestros colaboradores. Así mismo es, Guillermina. Soy Vicente Hernández, soy un colaborador con un proyecto innovador en desarrollo y varios en aplicación. Radio Guapa TV,
los podcasts y las transmisiones en vivo de los eventos de la universidad. En la unidad de producción audiovisual de la UAPA nos enfocamos en implementar la innovación en todos los proyectos audiovisuales en que incursionamos, manteniendo así la calidad. La UAPA se compromete aún más con un accionar transformador en favor de todos los miembros de la comunidad, impactando en la experiencia universitaria de nuestros participantes, facilitadores y colaboradores en general. La creación de la política de innovación estratégica institucional se traduce en disposición de espacios físicos, asesoría para el desarrollo de proyectos innovadores, seguimiento y apoyo continuo a los equipos de proyecto y tiempo para la ejecución de los mismos. La hora de innovación es un recurso con el que cuentan nuestros colaboradores dentro de su jornada laboral para transitar con éxito la ruta que lleva de una idea con potencial innovador a un resultado que aporte valor a sus usuarios. El progreso depende de seres innovadores que rechazan los convencionalismos y modelan el mundo.